¿Estás a punto de publicar tu podcast o el próximo capítulo del mismo y siempre te asalta una duda que retrasa su publicación un día y otro día y otro día? Mucha atención al capítulo de hoy porque voy a ayudarte a solucionar este problema. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. ¿Quieres estar al tanto de la actualidad, noticias, herramientas, recomendaciones y eventos relacionados con el podcasting? Te presento Al otro lado del micrófono, un metapodcast de aproximadamente 10 minutitos en el que te traigo todo esto cada día. Mi nombre es Jorge Marín, al frente de EOB Productora, y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio. La parálisis por análisis es un fenómeno que ocurre en casi todos los ámbitos de la vida. Como quieras ser muy perfeccionista en cualquier aspecto de la vida, al final no empiezas lo que sea que estés tramando. Por eso quiero ayudaros a ponerle remedio, y la excusa que me ha servido es un correo electrónico que me envió Marta Montserrat, que os voy a leer a continuación, y ahora ya os comento lo de la parálisis por análisis y cómo creo yo que hay que ponerle remedio en cuanto al podcasting. El correo decía lo siguiente: Hola Jorge, soy Marta y acabo de escuchar tu podcast 952 sobre los loops. Muchas gracias, me resultó muy útil. Estaba buscando un tutorial para saber cómo ajustar el volumen de mi primer capítulo del podcast a nivel estándar con Audacity antes de subirlo a Spotify. Después de escuchar tu clase entendí que hay que ajustar el audio a -16 loops y esto se hace a través de la normalización, -14 loops para Spotify. En el vídeo de Match, del cual os hablé en este capítulo y enlazaba también el capítulo, aparecen estos consejos de masterización de Spotify. Apunte el nivel de sonoridad a su maestro a -14 loops integrado y manténgalo por debajo de -1 decibelios TP, pico real máximo. Entonces me aparece una duda. Después de normalizar a -14 loops, ¿debo ajustar el pico a -1 decibelio? Si la respuesta es afirmativa, ¿cómo se realiza este ajuste a -1 decibelio? ¿Se haría a través de la amplificación? Si la respuesta es afirmativa, creo que aquí se ha confundido porque las dos respuestas que me comentas son afirmativas, sería, si la respuesta es negativa, primero habría que realizar la normalización a -14 loops y después la ampliación a -1 decibelio. Muchísimas gracias, Marta. Pues hombre, no, Marta, muchas gracias a ti porque, aparte de cuando alguien me envía una cuestión así que le puedo responder por correo electrónico, es todo un placer, y si encima me sirve de excusa para realizar un nuevo capítulo, pues mejor que mejor. A ver, yo le comenté que en mi caso, al menos con Adobe Audition, que es el programa que yo utilizo para editar y grabar podcast, estos dos ajustes se realizan a la vez. Dentro del proceso de normalización de audio, de normalización de volumen, o volumen de coincidencia, están estos dos parámetros. Quiero decir, yo ajusto directamente a -16 loops y automáticamente el pico que me aparece en la configuración para aplicar a los audios es de -1 decibelio. Con lo cual, yo no lo aplico o antes o después, yo lo aplico a la vez. De todas maneras, tal y como le comenté a Marta, y aquí ya enlazo con lo de la parálisis por análisis, es que si bien es muy conveniente tener en cuenta todos estos detalles de, oye, voy a hacer que mi podcast suene lo mejor posible, si además es tu primer capítulo, pues hombre, a lo mejor no hay que preocuparse tantísimo por el ultimísimo detalle del -1 decibelio, del pico máximo. Está guay que normalicemos nuestros audios para que se oigan bien, que se oigan potentes, para evitar ruidos, para evitar posibles problemas, pero si esto te está retrasando a la hora de publicar tu primer episodio, y ahora voy a leeros el segundo mail que me envió Marta, ya digo que en mi opinión, y esto es lo que yo le respondí a ella, con exportarlo a -16 loops ya estás haciendo algo que a mí me costó años en hacer. Y si bien es cierto que hoy en día el podcasting está mucho más cualificado y todo el mundo suena muchísimo mejor que como soné yo en mis 100 primeros capítulos en Por qué Podcast, o a lo mejor 100 no es mucho, pero bueno, 50 capítulos en Por qué Podcast, o los audios que yo escuchaba cuando empecé a escuchar podcast allá por 2009 o empecé a crearlos en 2013, hoy es verdad que hay cierto estándar en cuanto a calidad, pero tanto como para preocuparse de ese pico máximo de -1... En fin, creo que es ya preocuparse demasiado, y esto solamente estaba retrasando la salida del podcast de Marta. Y esto es lo que yo le comenté, que bueno, que estaba muy bien, que se preocupase, pero que tampoco se metiese tanto
en los detalles. Y me respondió: hola Jorge, wow, muchas gracias por tus consejos, te agradezco mucho tu rápida respuesta. Solo me quedaría una duda, ¿la normalización del volumen a menos 14 loops hay que hacerla con cada pista del audio por separado o hay que hacerla después de la selección de todas las pistas? El audio tiene varias pistas, hay pistas mono con mi voz, pistas estéreos con música y pistas estéreo con sonidos de ambiente. Las pistas de música y sonidos las descargué de la plataforma Upbeat. He probado las dos opciones y no entiendo qué sucede, pero vi que según cómo lo haga, en algunas partes la pista de voz incrementa el volumen de una forma exagerada o distorsionada. Probando las dos opciones, me di cuenta que para el audio del capítulo de introducción queda mejor normalizar por separado y en el audio del primer capítulo queda mejor si normalizo seleccionando todas las pistas a la vez. La otra cuestión que tengo es cómo puedo saber a qué loops o decibelios se encuentra el audio sin normalizarlo. Porque estaba pensando que quizás ya se encuentre en un nivel de loops adecuado para subirlo a Spotify sin normalizar. De nuevo, muchas gracias, ya te estoy siguiendo en Spotify, sí, te enviaré el enlace del podcast cuando lo suba. Gracias por el consejo de no caer en el perfeccionismo. Creo que es justo lo que me pasa a mí. Y a raíz de esto, por cierto, tengo pendiente contestarte, Marta, que vi que este correo no te contesté. Y bueno, mira, aprovecho y te contesto ahora. En cuanto a la normalización... ¿Ya conoces Greal, el secreto de las 8 llaves? Se trata de una ficción sonora que será presentada por todo lo alto en el Círculo de Bellas Artes de Madrid el próximo jueves 26 de septiembre a las 7 de la tarde. Y ojo, que si quieres asistir de forma completamente gratuita, solamente tienes que conseguir tus entradas a través de podcastgreal.com. Y para hacértelo un poquito más fácil, te voy a dejar un enlace en las notas de este capítulo. Y si vas, no dudes en saludar, que yo voy a estar por allí. Y bueno, mira, aprovecho y te contesto ahora. En cuanto a la normalización o la coincidencia de volúmenes en las distintas pistas, si tenemos en cuenta que algunas de las pistas que me comentas son de archivos musicales o de sintonías musicales, ahí corremos un grave riesgo. Y es que si tú normalizas una canción, no es lo mismo que si tú normalizas la voz que acabas de grabar. Una cosa es tu voz, que estás hablando en silencio, o al menos en una habitación lo más silenciosa posible, con un micrófono normalmente dinámico, pero bueno, que estás cerca a él, que no tienes ruidos exteriores y que cuando tú subas, cuando tú amplifiques tu voz, cuando le pases algún filtro de normalización, algún limitador, algún compresor, etcétera, 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 solamente se lo va a aplicar a tu voz y el resto de la onda va a ser silencio que no se va a ver afectado, que hacérselo a una canción o a un tema musical que incluye varios instrumentos que a la vez han sido procesados y que como todo ello se amplifique, comprima, limite, en fin, que pasemos un proceso el cual ya ha sido procesada cuando se han creado esa canción, al final creo que la canción o la sintonía se va a ver distorsionada. Entonces, en mi opinión, en cuanto a las pistas musicales, ahí yo no normalizaría, ni limitaría, ni le pasaría el volumen de coincidencia de los loops, no. Como mucho, amplificar o disminuir el volumen de la pista. Como mucho. Porque vas a provocar que se distorsione y que al final la calidad de la canción no sea la misma que originalmente para la que fue creada. Entonces, mi consejo es que con las pistas musicales, bueno, pues subas el volumen, bajes el volumen, amplifiques un poquito aquí, un poquito allá, o hagas un pequeño fade out o fade in, pero poco más. Y ya respecto a tu voz, ahí ya sí metas estas ediciones y ecualizaciones para que suenen mejor. Pero bueno, a lo que iba con esto de la parálisis por análisis, creo que en cada episodio de tu podcast, y sobre todo si es el primero, preocuparte en exceso puede hacer que, bueno, al final te bloquees e incluso el proyecto no llegue a salir nunca. Creo que no es tu caso porque por lo que veo ya estabas editando alguna grabación y habías escogido músicas y demás, y quiero pensar que habrá salido. Si estás escuchando esto, por favor envíame un correíto, pero de todas maneras te voy a contestar ahora, o mejor dicho, te contestaré cuando salga este episodio para que me escuches. Pero comienza ya a editar y a grabar y a publicar. No te preocupes tanto porque el audio sea perfecto, porque seguramente tu segundo episodio sea mejor que el primero, pero es que el tercero va a ser mejor que el segundo, y el cuarto va a ser mejor que el tercero, y lo único que puedes hacer para ir mejorando es seguir grabando, seguir publicando, y poco a poco empezar a recorrer un camino
que empieza cuando das el primer paso. Si tú no das ese primer paso nunca, en este caso este primer episodio, esta publicación del primer episodio, pues ese camino no empieza. Yo también me preocupé muchísimo con mi primer episodio del primer podcast, pero en este podcast, por ejemplo, mi intención era comenzar un podcast diario y sabía que si me preocupaba muchísimo, al final me iba a costar arrancar. Y prácticamente lo grabé con un esbozo de guión y no me preocupé en exceso sobre la edición. Lo arreglé un poquito, lo normalicé, y si bien es cierto que yo ya tenía cierta experiencia con mis podcasts anteriores, pero mi intención era publicarlo al día siguiente, porque era un podcast diario y sabía que ya iba a tener tiempo de ir mejorando cosas. Y poco a poco pues he ido cambiando algunos aspectos, el tema del guión, el tema del volumen, he cambiado de micrófono poco a poco, y ya llevo 1000 capítulos. Y desde esos 1000 capítulos la cosa parece muy fácil y parece que te quiero dar lecciones, pero mi consejo es ese, que comiences a emitir, que comiences a grabar, que andando se recorre el camino y al final es como se mejora. Y esto para todas las personas que no estén, digamos, en este proceso ya tan avanzado de estar a punto de publicar, sino que estén en un proceso previo, en ese proceso, digamos, de creación mental, que tienen una idea, un podcast, en mi caso, porque yo hablo de podcast, de podcasting, un podcast, un proyecto con el que están soñando o el que están pensando, pero que dudan tanto, tienen tantas dudas y va a ser así, va a ser asá, y quiero que esto y lo otro. Ese podcast perfecto que tú tienes en la cabeza no existe. Hasta que no empiezas, hasta que no lo publicas, no se hace realidad. Y aunque se haga realidad, nunca va a ser como tú lo pensabas en tu cabeza, porque es algo que tú vas a emitir públicamente y estás sujeto o estás sujeta a que la gente te comente, te critique, te ayude. Y ese proceso de mejora no solamente depende de ti, porque es algo que van a consumir otras personas. Seguramente el podcast que tienes en la cabeza te va a gustar mucho a ti, pero no tiene mucho sentido que lo publiques si luego no le gusta a nadie. Entonces tienes que encontrar un equilibrio entre la idea que tú tienes, el proyecto que tú estás formando en la cabeza y que luego acabe gustando. Por muy de nicho que sea el programa, si al final es algo tan sumamente aburrido que no le gusta a nadie, lo vas a acabar dejando. Entonces tienes que encontrar un equilibrio que no te paralice este parálisis por análisis, que a la vez sea entretenido, pero que, bueno, que poco a poco se parezca a la idea que tú tienes en la cabeza. De todas maneras, si estás escuchando esto, necesitas ayuda, estás en algún bloqueo, o simplemente pues ya tienes tu podcast y quieres delegar o quieres mejorar, o en fin, desde EOB Productora puedo ofrecerte asesorías, consultorías o servicios de edición o producción de podcast. Entras en eob.es, tienes ahí un enlace, un formulario de contacto y, oye, yo pongo todos mis conocimientos y para que si los necesitas, pues aquí los tienes. Hablamos, agendamos una asesoría, una consultoría o directamente para empezar a editar tu podcast si es que esta parálisis por análisis pues te bloquea tanto o directamente estás cansado de todo el proceso de edición y quieres delegarlo. Para mí será un verdadero placer. Déjame recordarte que si estás pensando en lanzar tu propio podcast, ya sea para ti personalmente o para tu empresa o negocio, o si ya tienes uno y quieres darle un impulso, necesitas la ayuda de cualquier tipo o quieres realizar un evento en vivo, una grabación en vivo, lo que necesites, puedes ponerte en contacto conmigo a través del formulario que encontrarás en la web eob.es o directamente en el correo jorgemarin@eob.es. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.